Muy buenas noches a todos, ustedes jóvenes, jovencitas y jóvenes, varones. Espero que todos estén muy bien, así como sus familiares en sus hogares y ustedes estén obedeciendo de manera legal lo establecido por el gobierno nacional en el sentido de quedarnos en la casa para poder evitar la expansión de esta pandemia que está haciendo tanto daño a toda la sociedad. Pero depende mucho de nuestra conciencia para que nosotros podamos salir victoriosos de esta gran prueba que estamos teniendo hoy. Hablando con los delegados, me estaban comentando de que hay un poco de dificultad aparentemente en entender algunas cuestiones que le hemos enviado como para hacer el trabajo práctico. Entonces voy a dar un repaso de lo que había dado, creo que en más de una oportunidad el doctor Sánchez había desarrollado muy bien esta introducción realmente al derecho penal, que es muy importante que ustedes aprendan, porque sigue siendo, o sea, es un repaso en realidad de la primera, de la parte 1 de derecho penal general, lo que se habló para que podamos entender los ejercitarios que nosotros enviamos. Y se había hablado acerca de la teoría para poder plantear bien qué es lo que debemos hacer o cómo debemos interpretar la norma jurídica en el derecho penal. Habíamos hablado de algunos elementos fundamentales para que habla o que hace la teoría general del delito, o que yo prefiero llamarle el hecho punible. Entonces nosotros habíamos hablado, el profesor había dibujado, inclusive en otro momento proyectado, una especie de grada o escalera, escribiendo de abajo para arriba, primero la letra T, después la A, después RP, TARP yo le llamo, ¿verdad? Entonces estas figuras son: la primera es la tipicidad, que nosotros podemos encontrar en el artículo 14 en el inciso segundo. Y la norma en cuanto a la tipicidad dice: la tipicidad o el tipo legal es el modelo de conducta con que se describe un hecho penalmente sancionado a los efectos de su tipificación, ¿verdad? Entonces eso es la tipicidad. Artículo 14, inciso segundo. La siguiente palabra que empieza con A es la antijuridicidad. Seguimos encontrando en el mismo artículo, en el 14, en el inciso 4, la definición del hecho antijurídico, es decir, la antijuridicidad de un hecho es lo mismo. Dice que es la conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal, lo que habíamos leído antes, y no esté amparada por una causa de justificación. En un momento dado vamos a hablar acerca de cuál es esta figura de causa de justificación. La siguiente palabra es la reprochabilidad, artículo 14, inciso 5, y dice: la reprochabilidad es la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho realizado y determinarse conforme a ese conocimiento. Vamos también a desarrollar un poquito más adelante bien más claramente este ítem. Y después la última letra, que es la P, la que tenemos arriba, es la punibilidad. Y la punibilidad o el hecho punible, dice el mismo artículo, siempre el 14, el inciso 6, que se trata de un hecho antijurídico que sea reprochable y reúna en su caso los demás presupuestos de punibilidad. Y cuando nosotros hablamos de estos presupuestos o de estos institutos o elementos, también se le puede llamar, estamos hablando entonces, para que un hecho, así como dice en el inciso 6 del artículo 14, sea realmente punible, tiene que necesariamente ser entonces, antes que nada, típico, después debe ser antijurídico, debe ser reprochable y por último entonces sí podrá ser punible ese hecho, esa conducta. Nosotros también encontramos que la conducta lo define el artículo 1 del mismo artículo, el inciso 1 del artículo 14, que dice: la conducta son las acciones y las omisiones que realizan las personas. En el derecho romano antiguamente había solamente dos fuentes de las obligaciones. Yo nunca me olvido de esto, que aprendí en el primer curso de la facultad. Y decía el profesor que la fuente principal de la obligación solamente eran dos motivos. Uno era, es decir, hacer, y el otro no hacer.
Eso mismo dice entonces la conducta. Son acciones u omisiones. Acciones, hacer, realizar, llevar a cabo, ejecutar algo. Y la omisión es dejar de hacer, no hacer caso omiso, no hacer algo al respecto. Entonces, la conducta solamente podemos definir en dos maneras, las acciones y las omisiones. Quedando claro esto, decimos que los elementos que deben concurrir, es decir, uno, el siguiente y el último, necesariamente deben darse de manera conjunta para que nosotros podamos analizar si la conducta llevada a cabo por una persona es realmente punible. Todos los seres humanos, todos los días tenemos o tomamos determinadas conductas. Cuando nosotros levantamos, nos aseamos, tomamos nuestro vehículo, nos vamos a la oficina, volvemos de ahí, nos vamos a la facultad, al colegio, donde sea, volvemos a nuestro hogar sin ningún contratiempo. Esas son conductas positivas, es decir, no afecta al derecho de terceros y tampoco estamos haciendo daño ni estamos distrayendo la atención de absolutamente nadie. Sin embargo, cuando nosotros tomamos nuestro vehículo, está bien, en nuestro vehículo podemos andar por donde queramos, somos ciudadanos paraguayos, dentro de la República tenemos libre circulación. No obstante lo cual, si yo salgo en un estado etílico o salgo borracha conduciendo mi vehículo, ahí sí es una conducta ya de entrada negativa. Cuando yo produzco un accidente como resultado de estar efectivamente bajo los efectos del alcohol, entonces sí es una conducta negativa que le importa al derecho penal, porque es una conducta que puede ser punible, es decir, está tipificado, en este caso como exposición al peligro a tercera persona en el tránsito vehicular. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer en relación a la parte objetiva y subjetiva de las tareas que nosotros les damos. Entonces, decimos que tienen que concurrir estos 4 elementos, estos 4 presupuestos o estos 4 institutos, que la conducta realizada por la persona debe ser típica, es decir, así como dice la norma, que está descripta en la ley como algo que está mal. Antijurídica, que dijimos también que es una conducta que cumple con los presupuestos del tipo legal. Cuando dice exposición al peligro de tercera persona, entonces el que en estado de la ingesta de algún tipo de alcohol o algún tipo de droga o algún tipo de estupefaciente, dice condujera y con eso representaba peligro, etcétera, etcétera. Entonces ahí se cumplen los presupuestos del tipo penal. Y nosotros no tenemos lo que se llama el mismo, siempre inciso 4 dice, no estamos amparados por una causa de justificación, entonces es un hecho antijurídico simple y llano. Después tenemos que tiene que ser necesariamente reprochable, es decir, esto es muy importante que nosotros podamos aprender. En la parte, vamos a repasar otra vez esto, entonces en esa parte voy a hablar acerca de la reprochabilidad y los requisitos que debe reunir este elemento. Entonces, vamos a hablar ahora de la parte objetiva y la parte subjetiva de un hecho punible. El primero, que es la parte objetiva o la tipicidad objetiva, tiene 5 elementos. El primero es el sujeto, el segundo es el objeto, el tercero es la conducta, el cuarto es el resultado y el quinto es la relación causal. Cuando nosotros hablamos del sujeto de la teoría objetiva de un hecho punible, estamos hablando de la persona que realiza o la acción o la omisión, como hemos dicho que es la conducta. Cuando hablamos del objeto, nosotros estamos hablando del bien jurídico protegido en la legislación, en nuestro Código Penal. En el caso de por ejemplo, un hecho punible contra la vida, entonces el bien jurídico protegido es la vida. En el caso de que alguien le produzca una lesión a otro, estamos hablando de que se protege, el bien jurídico protegido es la integridad física de la persona. Después tenemos el tercer elemento de la parte objetiva, que es la conducta, es decir, el hecho punible cometido por la persona y que está escrita exactamente en la norma: el que dañara o lesionara a otro, el que matara a otro. Entonces está describiendo la conducta de la persona, se subsume el hecho en la conducta y ese es el hecho punible. Después tenemos el resultado.
En el ejemplo, vamos a un ejemplo de sencillo. Vamos a decir que Juan dispara su arma contra la humanidad de Pedro y este muere. Entonces, lo que acá hay una relación inmediata con el cuarto y el quinto elemento, que son el resultado y la relación causal. El resultado, lógicamente, es la muerte de Pedro. Y la relación causal es el vínculo que existe entre la conducta y el resultado. Es decir, el disparo que produjo Juan con su arma de fuego es el que dio muerte a Pedro. Entonces nosotros decimos que la relación entonces entre la conducta al disparar como resultado dio la muerte. Esa es la parte de la relación causal de la teoría objetiva del delito o del hecho punible. Entonces, repasando y terminando, concluyendo esta parte, la tipicidad objetiva tiene 5 elementos: el sujeto, el objeto, la conducta, resultado y relación causal. El sujeto es la persona que realiza la acción o la omisión descrita en el artículo 14, en la parte de conducta, que es el inciso 1. Después tenemos el objeto, es decir, el objeto del bien jurídico protegido. Ejemplo, dije la vida en el caso de homicidio. Y después la conducta, el hecho punible que comete la persona y que está descrita en la norma. O sea, que el hecho se subsume en la norma y eso es el hecho punible. El resultado, ¿verdad?, que es que Juan dispara y entonces da muerte a Pedro. Y la relación causal, que conocemos como la relación o vínculo que existe entre la conducta y el resultado de la acción en este caso. En otro ejemplo sería, en vez de la acción, entonces la omisión. Pero en este caso nosotros decimos que Juan disparó, entonces accionó. Él realizó una conducta y dio muerte a Pedro. Entonces el disparo le mató a Pedro y esa es la relación causal. ¿Ok? Después el siguiente tenemos nosotros el elemento subjetivo, que es a veces lo que se duda mucho para hacer las tareas. Yo creo que la parte objetiva es fácil porque está todo definido en la norma. Entonces tenemos la tipicidad subjetiva. Dentro de este elemento subjetivo tenemos 2 subelementos que son el dolo y la culpa. Pero nosotros ahora vamos a tomar al dolo porque nuestros ejemplos son específicamente hemos hablado de homicidio y también de daño. Entonces, en el dolo existe lo que se llama un elemento cognoscitivo y un elemento volitivo. Entonces, el elemento cognoscitivo no es otra cosa que querer algo. El autor conoce los elementos objetivos del tipo, él sabe y conoce lo que él está queriendo hacer. Y el elemento volitivo es el conocer realmente la diferencia que existe entre el bien y el mal, y no obstante lo cual la persona se determina y realiza el hecho punible. Entonces, estos elementos, tanto el cognoscitivo como el volitivo, nosotros relacionamos directamente con la reprochabilidad, por el hecho de que la reprochabilidad se define como la conducta basada en la capacidad del autor de conocer la antijuricidad del hecho realizado y de determinarse conforme a ese conocimiento. Es decir, sabe, entiende que su conducta es una conducta negativa que va a producir un perjuicio, un daño, tal vez un daño irreparable a otra persona, pero igualmente él se determina y realiza el hecho que él quiere y que él conoce y que él sabe que es un hecho antijurídico. Entonces, vamos a repetir otra vez nuevamente lo que dentro de estos 4 elementos o 4 institutos o presupuestos que habíamos hablado, que es la tipicidad, la antijuridicidad, la reprochabilidad y la punibilidad. Dentro de esta tipicidad es que existe, como les dije, la parte objetiva y la parte subjetiva. Entonces, la parte objetiva es muy fácil de saber. Es el conjunto de normas jurídicas, es decir, aquello que se describe en nuestro Código Penal, específicamente así, ya les voy a decir para que les sea fácil de entender. El hecho entonces se subsume al derecho, es decir, a la norma. Juan mató a Pedro, entonces el que matara, en este caso, Juan mata a Pedro. Entonces, ahí se dan los presupuestos establecidos específicamente en el artículo 105 de nuestra norma,
Entonces a eso nosotros llamamos lo que se considera o lo que a veces es tan difícil de definir, que es la tipicidad objetiva. O sea, todo lo que está descrito en la norma, la parte objetiva es esa. Está ahí, entonces solamente el hecho se va a subsumir al tema, ¿verdad? A la norma. El artículo 14, inciso 2, repito, define lo que es entonces la teoría, la tipicidad objetiva. En otro ejemplo también que podemos decir en cuanto a esta teoría objetiva es el 157, por ejemplo, que habla del daño. Dice el que destruyera o dañara. Entonces ahí está describiendo ya la norma, la teoría objetiva o la parte objetiva de la norma. Sin embargo, la parte subjetiva ya sería, bueno, el que produce daño, agarró, vamos a suponer que produzca la muerte, perdón, vamos a poner el ejemplo del artículo 105. Entonces, Juan le dio muerte a Pedro. La forma en que él decidió matarle, cuántas balas utilizó para matarle, o qué elemento utilizó para matarle, o qué pensó, o por qué motivo él le mató, todo eso hace la parte subjetiva, es decir, dentro del interior de la persona que cometió el hecho punible. Porque la parte objetiva es todo lo que está escrito en la norma, cualquiera puede comprobar, es fácil subsumiendo el hecho al derecho. Sin embargo, cuando hablamos de la parte subjetiva, estamos hablando de la forma de proceder que tuvo la persona para llevar a cabo esa conducta delictiva, el pensamiento que tuvo, el motivo por el cual le quiso matar, la forma en que él resolvió acabar con la vida del otro, todo eso hace la parte subjetiva. Entonces, todo lo que está fuera de la norma, o sea, toda la parte exterior de la norma e interior de la persona que cometió el hecho punible, esa es la parte subjetiva. También es importante recordar que si existe una causa de justificación, entonces no es típica la conducta. No es típica la conducta. Y les voy a leer lo que dice en relación a eso el artículo 19 del Código Penal, perdón. Dice el artículo 19, la legítima defensa no obra antijurídicamente, es decir, no existe la parte de la tipicidad objetiva, entonces, porque no obra antijurídicamente quien realizara la conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica o a un bien jurídico propio o ajeno. Asimismo, otro ejemplo de que exista una causa de justificación es el artículo 20 del Código Penal, que dice el estado de necesidad. Y dice tanto el inciso primero como el inciso segundo empieza con esta terminología. No obra antijurídicamente, dice el primer inciso, quien en una situación de peligro presente para un bien jurídico propio o ajeno lesionara al mismo u otro bien para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. Quisiera por favor que repasen bien esta parte a modo de que hagan bien sus tareas. Y el inciso segundo dice también lo mismo, no obra antijurídicamente quien realizara el tipo legal de un hecho punible por omisión cuando no podía ejecutar la acción sin violar otro deber, de igual o mayor rango. También es importante tener en cuenta de que hay veces en que se produce un hecho punible, sin embargo, hay un consentimiento de las partes. Y para aclarar bien este punto, vamos a ir al artículo 114 del Código Penal, que dice específicamente en el capítulo de hechos punibles contra la integridad física. El artículo 114 dice lo siguiente: el consentimiento dice, no habrá lesión en el sentido de los artículos 111 y 113, que siempre está hablando de la lesión de hechos punibles contra la integridad física de las personas. Entonces dice, no habrá lesión en el sentido de los artículos 111 y 113 cuando la víctima haya consentido el hecho. ¿En qué caso la víctima puede consentir el hecho de lesión? El ejemplo clásico para nosotros en todos los tiempos es el ejemplo del boxeador. Ellos firman un contrato de que van a pelear en un ring y se van a golpear, a veces hasta quedar inclusive con determinadas lesiones, ¿verdad? Hasta si se quiere por un tiempo. Entonces en ese caso dice
que no habrá lesión cuando la víctima haya consentido el hecho. Es el único ejemplo que tenemos como consentimiento de lesión, lesión con consentimiento. Después también tenemos el artículo 123, inciso tercero, que es la parte de los hechos punibles contra la libertad. Y el artículo 123 habla en el inciso tercero, solamente en el tercero, tiene dos subincisos, que es el 1 y el 2, que habla de tratamiento médico sin consentimiento. El hecho no será punible, dice, cuando, 1, el consentimiento no se hubiera podido obtener sin que la demora del tratamiento implicase para el afectado peligro de muerte o de lesión grave. Por ejemplo, cuando tiene que tomar la determinación de operarlo inmediatamente un médico a un paciente que está pasando, que está entre la vida y la muerte y no tiene alguien presente, un familiar que le firme una autorización, entonces el consentimiento dice, no hace falta que se dé consentimiento porque se supone que él, con la intención de salvarle la vida, entonces tendrá que proceder rápidamente. Y el 2, dice, si las circunstancias no obligaran a suponer que el afectado se hubiese negado a ello. O sea, tal vez estaba inconsciente, inclusive la persona que va a ser intervenida quirúrgicamente, pero si él estuviera consciente, entonces sí diría que está de acuerdo con que se realice el procedimiento, entonces se presume que va a dar autorización debido a que probablemente le salvaría la vida, que en ese momento estaba corriendo riesgo. Entonces en eso básicamente consiste, son las únicas excepciones que trae nuestro código en cuanto a cuando hablamos de la tipicidad. Repito por última vez, si no se dan estos elementos, estos 4 elementos de manera conjunta, el hecho punible no puede ser considerado contra una persona que haya cometido. Si es que no es típico, no es antijurídico y no es reprochable o no es punible. Por ejemplo, puede darse el caso de que sea típico y que sea antijurídico, pero que la persona que cometió el hecho punible no sea una persona que pueda ser reprochable por su conducta. Es decir, el único ejemplo que me viene a la mente así es una persona que tiene problemas mentales, que haya cometido un hecho punible. En el momento que él no puede saber, como dice el inciso 5 del artículo 14, habíamos dicho que la persona tiene que conocer la diferencia entre el bien y el mal. Un enajenado mental, lógicamente, no va a tener la diferencia. Está bien lo que hago, está mal lo que hago, no va a pensar, no va a hacer ese razonamiento debido a su incapacidad mental. Entonces, en ese caso, no se puede aplicar este principio de reprochabilidad, entonces automáticamente nuestra gradita decae, es decir, no puede ser punible una persona que no puede ser reprochable. Entonces espero que hayan entendido bien esta parte. Cualquier duda, entonces puedo pasarles después mi PowerPoint para que les sea fácil recordar esta lección. Y cuídense, quédense en sus casas y hagan sus tareas. Nos vemos cuando tengamos la oportunidad de reanudar las clases en la facultad. Éxito a todos.